Gracias, sí. Ya, por favor, revisa. Listo, ingeniero, perfecto. Muchísimas gracias. Vale, claro que sí. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo Buenas les ha ido? noches. Muy buenas noches. Bien, Buenas excelente. noches. Esa es la actitud, muy bien. Entonces, pues nada, pues vamos a empezar con toda, porque realmente ahorita pues vamos a trabajar un tema bastante interesante. Espero que sea del agrado de todos, pues vamos a tratar de hacer una muy buena fundamentación sobre todo lo que tiene que ver con las diferentes fases del ciclo de vida. Recordemos que en la sesión pasada pues estuvieron trabajando con el ingeniero Oscar todo lo que es la parte de licitación de requerimientos y pues ustedes tuvieron la oportunidad de participar y ver cómo en un momento dado es que se llega hasta ese punto de esa licitación de requerimientos y sobre todo para saber efectivamente cómo proceder a analizar un determinado requerimiento. Porque nótese que los requerimientos surgen en el sentido de que se tiene que empezar a identificar esas puntuales necesidades, porque a veces los clientes no lo tienen claro. Y es más, pues a veces ni siquiera la organización tiene clara qué es lo que quiere hacer. Porque hay pequeños negocios que quieren emprender, quieren empezar a hacer algún tipo de idea innovadora, pero hay empresas que ya tienen, digamos, todo debidamente sistematizado, es decir, ya tienen sus procesos debidamente configurados, pero a veces necesitan articular eso de manera más tecnológica y ahí es cuando vienen procesos de automatización. Entonces, recordemos, digamos, estos dos conceptos, pues digamos que quiero que hagamos como esta diferencia entre sistematizar y automatizar, porque a veces no es lo mismo y a veces se suelen interpretar erróneamente. Sistematizar, digamos que está más orientado principalmente a yo poder establecer o configurar un determinado número de tareas, recuerden lo de la teoría general de sistemas, un determinado número de elementos que permitan lograr un objetivo. Entonces, yo puedo llegar a crear un sistema, ¿cierto? Un sistema contable, yo puedo establecer un sistema de ventas y yo lo puedo hacer de manera manual. No necesariamente tengo que llegar al ámbito del software. En muchos negocios, muchas empresas iniciaron así, sistematizaron, es decir, conformaron ese proceso y pudieron pues finalmente obtener un resultado. Claro, introducían unos datos, pues en este caso en el cuaderno, en los cuadernos contables, ese análisis que se registraba en esos cuadernos permitía finalmente obtener información y generar pues, resultados para la organización. Pero cuando ya empezamos a hablar de automatización, ya estamos haciendo énfasis en la utilización de la informática. Entonces, es importante denotar esto, ¿no? Porque cuando ya automatizamos es porque ya estamos empezando a abarcar un esquema tecnológico que nos va a permitir hacer esto todavía muchísimo más efectivo. Entonces, cuando nosotros nos vamos a identificar en las diferentes fases de un ciclo de vida del software, ya obviamente ahí vamos a empezar a entender cómo empieza a jugar un poco el concepto de sistema y de automatización a través del software. Entonces, el software por sí solo no nace, o sea, el software no existe porque sí, o sea, porque ya nació el software y pues entonces se creó por obra y gracia, ¿cierto? Entonces, no. El software normalmente se construye y se construye casi que a la medida. Normalmente el software pues tiene una serie de requisitos, una serie de elementos que deben estar presentes para que eso realmente sea útil a una determinada persona, a una determinada organización. Porque el software no se construye porque sí, no es que exista simplemente por una necesidad de una organización, sino que tiene que tener un objetivo claro. Sobre todo porque ahorita lo que vamos a entrar a revisar en conceptos de metodología del ciclo de vida del software, pues tenemos que empezar a entender por qué surgen esas necesidades. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo cuando vamos a hacer procesos de análisis de esos requerimientos, y como bien de pronto lo indicaban en la sesión pasada, tenemos que tener muy claro si el cliente, qué es lo que quiere el cliente y si nosotros podemos orientarle al cliente. Es que ahí es donde vienen, digamos, las dos caras de la moneda, porque hay empresas o hay, digamos, personas que
contactan a los ingenieros, ¿cierto?, de desarrollo y dicen, bueno, usted oriénteme, usted es el que sabe de este tema. Pero hay empresas que dicen, no, yo lo contrato a ustedes para que tomen nota de lo que yo estoy solicitando y ustedes me indiquen viabilidad técnica y ya. Entonces, son, digamos, como esas dos facetas donde a veces nosotros proponemos y a veces nosotros vamos donde los clientes y recabamos información. Por ejemplo, yo voy a poner un caso. Supongamos que yo como empresa tengo una empresa y estoy desarrollando un software, por ejemplo, para un colegio. Entonces, yo he hecho una investigación en diversos colegios en los cuales, pues, identifiqué diversas necesidades, ¿cierto? Ah, mire, necesitamos procesos de matrícula, necesitamos procesos de recaudo de pensión, necesitamos generar horarios, necesitamos generar los boletines, necesitamos manejar las rutas escolares. Bueno, entonces, digamos que una pesquisa importante que se ha hecho en varios colegios ha permitido identificar esas necesidades. Yo construyo el software y posteriormente lo empiezo a ofrecer. Y entonces yo voy hacia esos colegios ofreciendo este producto. Y muy seguramente este producto puede acomodarse a muchas de las necesidades que tienen esos colegios. Entonces yo estoy ofreciendo mi producto ya terminado porque surgió de haber hecho un estudio de diferentes necesidades en diversos colegios. Entonces, cuando yo ya voy a un colegio, yo ya le estoy ofreciendo es un producto tangible, un producto completo y básicamente el colegio dice sí, se adapta a lo que nosotros necesitamos y casi que el colegio se adapta a lo que yo le estoy ofreciendo en ese momento. Pero es diferente a si el colegio me llamara y me dijera, venga, es que yo quiero que creemos la página web del colegio. Entonces, si me dicen, voy a crear la página web del colegio, entonces yo ya tengo que empezar a analizar qué es lo que quieren ellos específicamente mostrar, por ejemplo, en una página web. Trata de que en una página web yo puedo mostrar información, la galería fotográfica, yo puedo mostrar, por ejemplo, anuncios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los eventos que va a haber en el colegio, puedo publicar, por ejemplo, algunas novedades, los cumpleaños, ese tipo de cosas, puedo publicar videos, puedo publicar la historia, la misión, bueno. Entonces, eso es lo que normalmente en una página web se podría tener, pero puede ser que el colegio diga, no, pero es que yo quiero ser quien administre esa información, yo quiero subir aparte, por ejemplo, enlazarlo con botones de pago, bueno, entonces yo puedo hacer un sinnúmero de cosas en la página, entonces yo ya voy es a escuchar lo que el colegio me está solicitando y a partir de eso yo ya puedo empezar a recabar una serie de requerimientos puntuales y asimismo poder después ofrecerle una propuesta comercial a ese cliente. Entonces, son, digamos, como las dos miradas, porque en un lado yo le estoy ofreciendo algo ya listo, algo que ya fue planteado desde diversas necesidades y casi que yo le estoy es vendiendo esa necesidad al colegio, porque uno normalmente le diría, oiga, usted va a seguir manejando sus boletines en un Excel y usted va a depender de esa papelería física siempre, cuando usted puede enviar los boletines por correo electrónico, bueno, o sea, digamos que uno trata de ofrecerle esas ventajas competitivas que podría tener ese sistema. Mientras que en el otro caso es, el colegio me está contratando para que yo tome los requerimientos y muy seguramente le puede hacer ese desarrollo a la medida. Entonces, por eso es importante el tema de establecer con cuidado los requerimientos, porque los requerimientos es la base sobre la cual pues, se funda, digamos, como tal el software. El software no tiene ninguna esencia, por así decirlo, si no existen unos determinados requerimientos. Yo puedo hacer un programa que simplemente haga una suma, yo puedo hacer un software que simplemente sea una suma, haga una suma, pero la pregunta es, ¿y eso a quién le va a servir? ¿Quién es el doliente de esa necesidad? Entonces, yo puedo hacer un software que haga una suma, pero muy seguramente pues no le va a servir a demasiadas personas porque probablemente eso es algo simplemente básico. Eso simplemente es hacer un proceso, digamos, aritmético y pues a nivel de programación, como estudio, está bien, es un ejercicio, pero a nivel ya, digamos, comercial, a nivel profesional, pues no estoy resolviendo directamente una necesidad puntual de una organización o de una determinada persona. Entonces, por eso partimos del concepto de que el requerimiento es vital. Y, como lo decían en la sesión pasada, pues entender las necesidades del cliente es supremamente vital. Sobre todo porque hay clientes muy renuentes, ¿no? Hay clientes que dicen, no, pero es que esto puede ser muy caro, pero esto qué tipo de tecnología es, pero ¿será que esto va a generar más dificultades que mejoras? Porque claro,
siempre está la renuencia. O sea, digamos que siempre cuando se habla de software o en una organización se dice, vamos a automatizar estos procesos. Siempre hay una mirada que está ahí como detrás que dicen, porque de pronto tienen miedo que esos trabajos puedan ser reemplazados, que esas tareas sean auditadas, que se tenga mayor control sobre lo que se hace. ¿Sí? Voy a pensar un ejemplo. En un conjunto residencial, tengo digamos, una empresa que maneja vigilancia. Y ustedes se han dado cuenta que las personas de vigilancia, pues tienen sus cuadernitos, lo que llaman las minutas, y pues ahí normalmente, ¿qué hacen? Pues anotan lo que va pasando. El día de mañana se roban un carro y para poder hacer una investigación, pues ¿qué toca hacer? Ponerse uno a leer ese mamotreto de cuadernos desde X fechas para ver dónde. Y cuando uno, sorpresa, va a anotar, va a mirar que una información que me va a ser útil, por ejemplo, para entregar a la policía, las placas no se entienden, la letra de la persona, pues está muy ilegible, quedó incompleta, a veces de pronto no registraron bien la hora, bueno. Entonces, claro, ese tipo de situaciones, pues es cuando uno dice, oiga, si hubiéramos tenido una solución informática, en este caso un software especializado, por ejemplo, en el registro de entrada y salida de personas o de vehículos, probablemente yo en cuestión de segundos ya hubiera podido tener ese reporte, entregarlo a la policía y actuar más rápido. Pero como hay esa renuencia, entonces hay empresas que dicen, no, yo prefiero que ellos sigan anotando ahí, porque es que ahí justifica lo que les estoy pagando a las personas de seguridad. Y entonces me estoy quedando en el papel, me estoy quedando en ese sistema, ¿cierto? Digamos, pero ya muy atrasado, que pues me va a generar dificultades a futuro. Entonces, siempre en toda organización, cuando se habla de procesos de implementación de software, pues hay mucha, digamos, resistencia al cambio. Entonces, cuando nosotros vamos a entrar a analizar cómo es que se, digamos, generan estos desarrollos, pues vamos a entrar a analizar lo siguiente. Entonces ya les voy a compartir aquí pantalla y de esa manera pues vamos a entender muchísimo mejor los conceptos asociados. Entonces me confirman, si de pronto pueden manito arriba, están viendo mi pantalla y pues de esa manera pues vamos a empezar. Perfecto. Listos, entonces, miren, nosotros dentro del ciclo de vida, recordemos que la semana pasada pues estábamos trabajando con el ingeniero Oscar, estábamos trabajando lo que era pues el paradigma del ciclo de vida del software y estábamos trabajando pues obviamente muy fuertemente en el concepto de requerimientos y pues vamos hoy a entrar a hablar un poco sobre estos paradigmas del desarrollo de software, que es lo que nos va a permitir en un momento dado llegar a obtener una determinada solución. Entonces, claro, hay un primer paradigma que se denomina el paradigma tradicional. Digamos que esto es el paradigma de toda la vida. Digamos que funciona, digamos, en la vida personal, o sea, funciona en la vida práctica. Tenemos un micrófono abierto, por favor, nos recomiendan. Entonces, el paradigma tradicional es de toda la vida, sigue funcionando en muchas organizaciones, pero es que es muy costoso, o sea, muy costoso en términos de tener uno personal por X tiempo para obtener un resultado. Yo les cuento, en alguna entidad en la cual tuve la oportunidad de trabajar, nosotros tuvimos Señorita, un equipo de pues 3 algunas ingenieros. veces sí está abierto y, Espera, ahí y algunas otras no. permítame un segundito. Señorita, pues que le digo, hay días que sí está abierto y hay días que no, pues yo he Espera, que pasado por ahí miércoles el y ido micrófono. miércoles en la noche y ya está abierto, pero hay otros días que no. Ey, Entonces, Santiago, cierra el está, micrófono. Santiago, el micrófono. Gracias. Muy amables. Listos. Entonces, les estaba comentando lo que sucedía en esta organización. Mire, yo tuve la oportunidad de participar en una entidad, era una entidad gubernamental y estábamos trabajando con un software que estaba catalogado por el Sistema Nacional Anticorrupción. Digamos que este software tuvimos la oportunidad de trabajar 3 personas y pues digamos que se planteó utilizar metodologías ágiles, pero sin embargo, pues la gerencia en su momento pues estaba muy arraigada todavía al paradigma tradicional y es básicamente en el sentido de que contrataron 3 ingenieros durante más o menos 1 año y medio de desarrollo. ¿Y qué pasa? 1 año y medio para desarrollar una X solución que realmente hubiera podido salir en menor tiempo, pero entonces ahí empezaban a cometer los primeros pecados. ¿Cuáles eran esos primeros pecados? Tener a todo el personal contratado al tiempo. ¿Qué significa eso?
contrataron el analista, contrataron desarrolladores, contrataron el tester y pues obviamente tenían la persona de infraestructura. La persona de infraestructura digamos que era pues alterna, pero igual iba a participar en el proyecto. Entonces también pues ahí tenían una participación importante. Pero ¿cuál era el problema? Nosotros teníamos que esperar casi 2 meses a que terminara el proceso de análisis de, digamos, de requerimientos. Y pues obviamente eso se demoró más porque eran una serie de entrevistas, una serie de sesiones, tocaba volver otra vez a repasar las sesiones, volver a documentar, empezar a esbozar el documento, pasar por hacer las revisiones. ¿Y qué hacían los otros desarrolladores? Pues empezar a ir a mirar la arquitectura, empezar a adelantar otros temas, pero se estaba perdiendo mucho tiempo. Cuando ya obviamente inician las fases de desarrollo, pues listo, los 3 ingenieros trabajando, pero pues obviamente habían dificultades porque los requerimientos, pues obviamente en un momento dado se solapaban, ¿cierto? Entonces ahí empezaban a uno a tener dificultades. Y yo no podía, por ejemplo, saltarme una etapa del proceso, por ejemplo, irme a hacer reportes porque algunos otros módulos no se habían construido, no se había avanzado en bases de datos. Entonces, ¿qué pasa? Los de pruebas, pues obviamente después se van a demorar mucho tiempo en llegar a poder hacer unas pruebas, porque si es hasta que termine todo el desarrollo, pues ellos no van a hacer pruebas. Y normalmente, pues estos tiempos de desarrollo a veces duran mucho más. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegan las etapas de pruebas les toca estar corriendo, porque obviamente ya piden las entregas en la gerencia y pues ahí empiezan a tener las dificultades. Y claro, entonces uno dice, oiga, toda una cantidad de tiempo para poder tener un software, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Cuando ya se veía entregar el software, oh sorpresa, que los usuarios funcionales, que fueron los que pidieron el software, se fueron. Es decir, cambiaron a ese personal, entró otro personal. ¿Y qué pasa? Pues que ellos llegan con una visión diferente y cuando uno entrega el software, pues muy seguramente ya no está acoplado a esa visión de ese nuevo personal. Entonces, ese es un gran problema que se tiene en ese paradigma tradicional, que es muy extenso, no se tienen resultados rápidos, solamente se pueden ir como visualizando ciertos avances, pero son muy mínimos. El usuario no puede probar nada hasta que no esté terminado el desarrollo. Entonces, es un paradigma muy costoso para las empresas, aunque es el que a muchas empresas antiguas les gusta seguir trabajando, ¿sí? Porque son digamos, de la idea de que no, yo primero construyo y el cliente no puede ver nada hasta que yo no lo termine, ¿cierto? Pero entonces, pues ahí, como les digo, puede pasar mucho tiempo. Si un paradigma tradicional fuera más o menos de 2, 3 meses para un desarrollo un poco más pequeño, tal vez ahí uno dice, se la compro. Pero cuando son proyectos muy largos, como lo que les digo, pues es complejo. Yo tuve la oportunidad de participar en proyectos donde ya íbamos al 82%, perdón, 92%, faltaban los módulos de reportes y cambiaban de gerencia, y las gerencias llegaban con otro tipo de visión y decían, no, acá esto puede llegar a ser costoso para la organización, temas de mantenimiento de datos, etcétera. Entonces, no. Entonces cambiaban y automáticamente pues se perdía todo eso. Imagínense el detrimento patrimonial que podría generar eso, tantos ingenieros desarrollando por tanto tiempo. Pero son las metodologías que tiene la organización. Eso para que lo tengan en cuenta. Paradigma tradicional. Se puede utilizar todavía, se sigue utilizando, pero tenga en cuenta que probablemente para un proyecto pequeño tal vez funcione. Proyectos grandes no sería lo adecuado hoy en día. Tal vez si nos remontamos hacia unos 20, 30 años atrás, pues era lo común. Es decir, quien no hacía el paradigma tradicional no estaba cumpliendo con el ciclo de vida de software normal. Ahora, paradigma orientado a objetos. El paradigma orientado a objetos pues ya cambió un poco las reglas del juego, porque cuando uno manejaba el paradigma tradicional, pues todo era muy secuencial, la programación era muy secuencial, todo era como base de archivos, todo era base de programas que leían esos archivos, y pues eso hacían, digamos, lecturas de registros uno a uno. Entonces era como muy, digamos, lento el proceso. Cuando ya empezamos con el paradigma orientado a objetos, ya empezamos a cambiar la visión. ¿Por qué? Porque ya empezamos a denotar algo que se llaman los objetos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de jugar a un juego que se llama Age of Empires, ¿cierto? Que eso ahorita lo volvieron a sacar ya en versión móvil. Pero ese juego a mí me gustaba mucho, sobre todo porque era muy claro para entender qué es la programación orientada a objetos. Y sobre todo para este paradigma. Voy a poner este caso. Cuando uno juega ese juego, que eso puede ser aplicable a muchos juegos hoy en día, pero cuando me remito a este juego en específico,
uno tenía ciertos personajes. Entonces estaban que los aldeanos, que los guerreros, estaban, por ejemplo, los que recolectaban, los que cazaban, estaban, por ejemplo, los que construían, los que uno mandaba de exploradores, los que curaban, que eran como los sacerdotes, bueno, y hacían conversiones. Entonces, eran personajes que tenían cada uno como su rol en específico, pero tenían una gran ventaja, era que todos tenían más o menos unos comportamientos similares. ¿Qué comportamientos similares tenían esos personajes? Pues todos se mueven, todos en un momento dado tenían un nivel de energía, pero también todos morían, ¿cierto? Y pues obviamente, entonces, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, todos los personajes tienen eso en común, ¿cierto? Todos morían, todos tenían un nivel de energía, todos tenían desplazamiento, pero ya después empezaban a verse particularidades de cada personaje. Entonces, el que cazaba, pues utilizaba sus herramientas, el que era guerrero, pues tenía su armamento, el que era sacerdote, pues tenía, digamos, como unos rezos y tenía, digamos, medicinas, entonces tenían particularidades. Entonces, la programación orientada a objetos nos permite entender eso, que hay elementos comunes entre sí, pero hay elementos particulares. Entonces, cuando ya se empieza a hablar de este paradigma orientado a objetos, hace que los ciclos de vida sean muchísimo más reutilizables. ¿Por qué? Porque yo ya empiezo a hablar de algo que se llaman los componentes. Los componentes es, pensemos lo siguiente, si yo construí en un programa una calculadora, yo después en otro programa no tengo que volver a crear la misma calculadora. Yo lo que hago es que reutilizo esa calculadora en otros proyectos o en el mismo proyecto. Lo mismo sucede, por ejemplo, si yo el día de mañana construyo una ventanita de logueo, esa ventanita de logueo, por ejemplo, que se comunica con un directorio activo en una entidad, ¿cierto? Porque digamos que se autentica por el correo de Office o por el de Gmail o porque simplemente es el usuario y clave con la que se ingresan a sus equipos. Ahí estamos hablando específicamente, por ejemplo, de un componente. Y ese componente yo después lo puedo reutilizar posteriormente en muchos proyectos más. Entonces uno para qué dice, oiga, ¿para qué me voy a poner a inventar otra vez la rueda si la rueda ya estaba hecha? Alguien la desarrolló y la parametrizó de tal manera que yo la puedo volver a reutilizar. Por eso se llama el concepto reutilizable, porque son elementos que ya se diseñan y se pueden volver a utilizar. Por eso muchas empresas hoy en día tienen sus librerías de componentes. Entonces uno llega y busca, venga, aquí alguien ya implementó esto que permite hacer esta operación. Pues listo. Por ejemplo, un ejemplo clásico que se utilizaba mucho era, por ejemplo, lo que se llamaba el MontoScript. El MontoScript era, por ejemplo, lo que se usaban para generar los cheques. Que conviértame esta cifra en números, ¿cierto? O sea, en letras, perdón. Entonces tenía 950.326.000, bueno, y lo podía convertir en números. Entonces, si alguien hacía ese programa, pues ya uno no tenía que volver a hacerlo. Ya uno reutilizaba eso y lo podía adaptar. Entonces, por eso les decía que ese jueguito del Age of Empires era muy interesante para poder saber cómo es que funciona la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque digamos que todo parte de una clase, por ejemplo, llamada persona. Pero cuando yo ya empiezo a subdividir, pues entonces yo ya empiezo a decir, mire, esta persona puede ser, en este caso, por ejemplo, aldeano, guerrero, sacerdote y así sucesivamente. Y ahí ya le voy empezando a meter características especiales a cada uno. Pero todo partió de un mismo papá, que en ese caso el papá, ¿quién era? Pues persona. Todas las personas tienen desplazamiento, tienen un nivel de energía, tienen, por ejemplo, un color, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que a veces en ese juego tenían un color azul, amarillo, verde, bueno, dependiendo digamos, de qué tipo de organización se está haciendo referencia. Entonces, ese jueguito era muy interesante para entender ese paradigma. Y eso nos permite saber a nosotros que hoy en día, gracias a la programación orientada a objetos, podemos pensar en el tema de tener componentes reutilizables. Eso es totalmente importante saberlo, porque es uno de los paradigmas que nosotros vamos a tener que trabajar. Realmente hoy en día todo se orienta hacia eso. Y viene otro tercer paradigma que en este caso vendría siendo el de desarrollo ágil. Que esto, pues, claro, todo el mundo habla de agilidad, pero no todo el mundo lo puede cumplir. No todas las organizaciones se adaptan fácilmente a este tipo de desarrollo. Este tipo de desarrollo se orienta más, digamos, casi que a las casas de software, las que se especializan en desarrollo ágil, pero muchas empresas, sobre todo entidades gubernamentales, no se han podido adaptar rápidamente a este paradigma. Porque
¿qué pasa? Este paradigma, pues a pesar de que indica que es ágil, pues necesita tener un equipo acoplado. Sobre todo necesitamos identificar correctamente los tiempos para hacer las actividades, el grado de compromiso y el seguimiento que se hace. Entonces, ¿qué pasa? Este desarrollo ágil lo que pretende es hacer que las entregas pues, sean relativamente más rápidas. Es decir, que es totalmente, digamos, opuesto a lo que sería un paradigma tradicional. Porque en el paradigma tradicional, listo, pues ahí vamos haciendo paso a paso, tenemos un año para ir construyendo, bueno. Pero en cambio acá es rápido. Normalmente aquí se habla mucho del concepto de los sprints. Digamos que eso es más, digamos, orientado hacia la metodología Scrum. Pero digamos que esas metodologías lo que quieren es tratar de no metamos tanta carreta, ¿cierto? Tratando de documentar un montón de cosas, sino que vamos un poco más al grano, vamos a hacer las funcionalidades puntuales. Entonces, ¿qué pasa? En esta metodología se privilegia es entregas rápidas, algo que se pueda probar, algo que se pueda poner rápido en producción, algo que el cliente pueda utilizar prontamente. Entonces, el cliente no se ha esperado un año para implementarle un botón de pago, el cliente no se ha esperado un año, ¿cierto? Para poder ver, digamos, en pantalla una serie de opciones de información que de pronto dice, bueno, necesito poderlas ver porque sin esto no puedo realizar X transacciones. Entonces, este paradigma, pues lo que busca es tratar de simplificar un poco el tema de documentación, es decir, tratar de omitir lo que más se pueda temas de documentación, privilegiar obviamente las entregas puntuales, pero garantizando que efectivamente se hagan entregas oportunas, validadas, o sea, que puedan ser validadas desde el punto de vista de pruebas y que sus despliegues sean relativamente rápidos. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que normalmente se parte, digamos, voy a pensar esto, un proyecto normalmente se parte en muchas funcionalidades y esas funcionalidades las va haciendo un determinado desarrollador y aquí la ventaja es que se pueden tener equipos donde puedo tener más personas desarrollando en paralelo múltiples funcionalidades, pero finalmente todo se va a integrar en un único producto. Entonces, digamos que eso es básicamente lo que propende la metodología ágil. Tener un poco más de personas trabajando al mismo tiempo, sin que se estén pisando casi que las mangueras, sino que cada uno se va enfocando como en ciertas funcionalidades, pero al final todo son productos que se pueden generar rápidamente. Aparte de eso, no tiene una secuencialidad. Digamos que acá yo tenía la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en Banco Caja Social, o sea, con un proyecto de otra empresa hacia Banco Caja Social, donde ellos crearon, por ejemplo, algo que se llama la línea amiga. La línea amiga es, por ejemplo, un mecanismo donde ustedes llaman, eso se llama el call center, ¿cierto? La línea amiga. Ustedes llaman y dicen, bueno, es que yo quiero consultar mi saldo de la tarjeta o quiero hacer un bloqueo, quiero hacer tal cosa. Entonces, todas esas funcionalidades se desarrollaron basados en metodologías ágiles, porque los clientes no necesitaban tener ya todo el menú directo, necesitaban tener los más específicos, o sea, digamos las funcionalidades primordiales, listas. Ya, necesito poder hacer un bloqueo, necesito poder grabarlo del 4x1000. Pero después, por ejemplo, se fueron incorporando elementos como el tema de la consulta de saldos, el resumen de los últimos movimientos, etcétera, etcétera. O sea, se fueron incorporando una serie de funcionalidades. Por ejemplo, después se incorporó la opción de que si uno con la llamada, si quiere que le llegue el extracto. Y uno sí, claro. Entonces, con unas opciones básicas, le va llegando el extracto. Y eso no se tenía pensado en el principio, por lo menos ser entregado prontamente, sino que eso fue una de las últimas opciones porque obviamente se privilegian las prioridades del software. Bueno, entonces esos son como esos tres grandes paradigmas. Pero entonces, ¿qué pasa ahora? Venimos entonces con otros modelos. Entonces, el modelo en cascada está vinculado directamente hacia lo que es el paradigma tradicional. Que esto pues obviamente es el ciclo de vida en sí, ¿cierto? En sí este es el verdadero ciclo de vida, requerimiento, diseño, codificación, pruebas y operación, pero lo que entramos a analizar ahora es que este modelo en cascada, si se mira bajo el paradigma tradicional, pues es el que es muy demorado. Pero en otros modelos, como el modelo en espiral o modelo iterativo por prototipos, nosotros nos damos cuenta que efectivamente podemos llegar a tener ese ciclo de vida, digamos de cascada, pero más reducido y para poder tomar decisiones. ¿Qué es lo que pasa con este ciclo de vida de la espiral? Miren lo interesante de este ciclo de vida de la espiral. Como su nombre lo dice, vamos yendo etapa por etapa de la espiral
Entonces vamos haciendo el análisis, el desarrollo, el diseño, las pruebas, publicamos y ahí tomamos decisiones. ¿Qué pasa? Normalmente en el modelo en espiral, bueno, por aquí me están diciendo alguien que... Bueno, listo, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros llegamos al tope, es decir, nosotros cumplimos la primera iteración, o sea, es decir, estamos haciendo el primer circulito de la espiral, podemos tomar decisiones. Y entonces ahí es cuando uno dice, o seguimos o paramos. Entonces, el modelo en espiral nos permite analizar el riesgo. Estamos evaluando si esa primera etapa en la que nos metimos a desarrollar nos va bien, a la organización le está yendo bien con esa funcionalidad, vamos a la fase 2 o paramos hasta acá. ¿Por qué? Porque este modelo es repetir la espiral, pero para siguientes requerimientos. Entonces, volvemos a repetir la espiral, siguiente requerimiento. Si en algún punto decimos, no, aquí queremos parar, esto es mejor no seguir, igual. Eso es como en las series. A veces hay series, ¿cierto? Que uno ve digamos, en programas, que uno, listo, primera temporada, excelente, segunda temporada, excelente, tercera temporada, como que estamos en riesgo. No, dejemos la serie hasta ahí. Entonces, y no le hacen más, porque uno puede seguirle sacando el jugo. Entonces, en ese sentido, el software en un modelo de espiral lo que busca es analizar siempre el riesgo y tomar decisiones para uno no, digamos, evitar problemas a futuro, sin decir, ¿sabe qué? Nos quedamos con la versión estable de cómo está. No necesitamos meterle más espirales. Pero claro, obviamente también hay que ver la complejidad del software. O sea, qué tantas fases, o sea, porque si se vuelve una espiral muy grande, pues puede ser que este no sea el mejor modelo, porque se va a demorar también mucho tiempo. O sea, digamos, el proyecto puede tener un peligro de que se nos pueda caer en la mitad del proyecto. O sea, el proyecto quede muy bonito, pero quedó a medias. Ese es el tema en espiral. Aquí estoy perdiendo un momentico. Es que lastimosamente tengo un problema con el Teams y no tengo acá cómo ver todos los participantes. O sea, no tengo acá cómo aceptarlos. No sé si de pronto alguno de ustedes me pueda colaborar. Si de pronto ustedes pueden ver en el Teams los invitados, porque es que no me está permitiendo aceptarlos. Entonces, si de pronto alguno de ustedes puede ir aceptando al resto del personal. Listo. Igual no se preocupen, pues la grabación queda y pues la idea es que ustedes pues la puedan revisar posteriormente. Ahora, miremos a este modelo iterativo por prototipos. Este modelo es bien interesante porque yo recuerdo haber trabajado alguna vez con este modelo. Este modelo, digamos que privilegia tener entregas muy directas para el cliente. Nótese que a veces el cliente es muy deseoso de, oye, yo ya quiero poder ver algo, porque el cliente dice, oiga, ya van como 8 días y yo quiero ver algo, quiero 15 días. Entonces, el modelo prototipo lo que busca, o lo que normalmente a veces suele pasar, es que no es un modelo tradicional en sí, sino que a veces nace como de una pequeña necesidad. Voy a poner un ejemplo. Alguna vez a mí me pidieron desarrollar un software, imagínense, me dijeron simplemente, cuando yo llegué a una empresa, me dijeron, mira, ayúdame a crear un sistema simplemente para que las personas marquen la entrada y la salida. Algo muy sencillo, la gerencia lo vendió así, que muy sencillo, simplemente ellos cogen su carnet, pasan el código barras, entrada, cuando salen, salida. Perfecto. Y el programa hacía sus entradas y sus salidas. Posteriormente pidieron que se les involucrara un reporte para analizar las entradas y salidas de las personas. Y después, oh sorpresa, que empezó la gerencia a decir, bueno, ya tenemos esta primera parte. Ahora quiero que me le agregues, por ejemplo, una opción donde el usuario pueda registrar permisos. Entonces el usuario podía registrar permisos y entonces después marcaba el tema de los permisos y se concretaba con la información de la entrada y salida. Bueno, después entonces la gerencia dijo, oiga, sí, está chévere el programa, entonces hagámosle algo más. Entonces metámosle un modulito donde yo pueda exportarle la información de sus pagos. Entonces, que la persona cuando, digamos, marque entrada y salida, al final le reportan cuánto se le paga por esas entradas y salidas. Bueno, finalmente, ¿qué pasa? Ese software empezó así, como muy sencillo, 2 botones, 3 botones, poco a poco fue creciendo, entonces ya no eran botones, ya eran opciones de menú, ¿sí? Entonces ya cambió, ya no eran 4 o 5 botones en pantalla, sino ya venía con un menú
pues mucho más en concreto. Y finalmente eso vino siendo casi que el software de nómina de la empresa. O sea, casi que cambió su visión inicial de ser simplemente un proceso de entrada y salida a convertirse casi que en el sistema de nómina. Pero entonces esto se hizo fue a base de que primero se generó un primer prototipo, fue funcional, gustó, se le quiso añadir más cosas, siguió gustando y siguió. Entonces fue un programa que no nació con una visión inicial de ser algo muy grande, sino que algo que iba funcionando y se le fueron añadiendo elementos. Pero esto tiene un problema, ¿no? Porque obviamente no es tan fácil ser escalable en un sistema como estos. Sobre todo porque a veces cuando nace con un propósito y después al final termina siendo otro, pues se pueden perder muchos elementos en el camino, ¿cierto? Y digamos que si uno ve un sistema de nómina, pues un sistema de nómina debe abarcar muchísimos elementos que si se hubieran indicado desde un principio, pues se podría haber hecho algo mejor. Pero como esto se hizo casi que en caliente, ¿cierto? Porque iban haciendo el software, se iban generando nuevos elementos y así progresivamente fue que se fue construyendo. Entonces, eso tiene pues sus ventajas y sus desventajas. A muchos clientes y sobre todo en empresas no tan grandes, esto puede ser beneficioso, ¿cierto? Trabajar por prototipos. Lo que pasa es que, como su nombre lo dice, a veces el cliente se enamora de esa maqueta que uno le construye. Por eso, digamos, en términos de la ingeniería del software, uno habla de algo que se llama el prototipo en bruto, ¿sí? ¿Es en bruto en qué sentido? De que son pantallas, ¿sí? Solamente son navegación, pero el cliente ya se hace una idea de lo que va a encontrar. Por eso es que, obviamente, en un desarrollo profesional, cuando hay empresas que tienen su equipo de U y X, hacen unas interfaces tan bien hechas que a veces uno dice, oiga, ¿ese es el software o eso solamente es la maquetación? Entonces, si solamente eso son las interfaces propuestas, pues imagina entonces cómo será el software terminado, ¿cierto? Pero ya le hace sentir al cliente que uno dice, oiga, pues chévere, como navega, mire lo que yo puedo hacer. Entonces, le genera esa sensación de tranquilidad, le genera esa sensación de seguridad de que, oiga, eso es lo que yo quiero. Y claro, es más fácil perder el tiempo haciendo un prototipo y no esperar 6 meses a decir, oiga, este ya es el software. Oiga, pero no, yo no, eso no era lo que yo quería, eso no era así como yo me lo estaba imaginando. En cambio, el prototipo permite en un momento dado tener resultados y viabilizar si eso es lo que se quiere. Por eso, normalmente a veces yo, o por lo menos desde el punto de vista yo que desarrollo sobre todo aplicaciones de este estilo o cuando desarrollamos páginas web, normalmente a veces le ofrecemos al cliente la opción de crear prototipos. Le hacemos un prototipo, él evalúa si es lo que quiero. Ah, bueno, sobre ese prototipo vamos a empezar ya a hacer la solución completa. Pero él ya tiene una idea de qué espera. O sea, él ya tiene una idea de qué va a esperar finalmente de ese desarrollo. Pero esto, por ejemplo, yo no lo puedo aplicar un esquema de prototipos a un sistema, por ejemplo, como un ERP. ¿Sí? Un ERP, recuerden ustedes que un ERP pues son estos sistemas grandes como SAP, como Sigo, como todas esas, digamos, software contable que normalmente abarcan muchos de los procesos de la organización, ¿no? Que manejan ventas, facturación, clientes, compras, órdenes de pago, bueno, manejan todo lo, básicamente, todo lo de una organización. Pues yo no podría hacerlo en un esquema de prototipo. Sería algo arriesgado. Sería algo que no se recomendaría desde el punto de vista de desarrollo de software. Entonces, eso es así en términos generales lo que vienen siendo estos paradigmas y pues en este caso, pues este modelo. Entonces, no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna inquietud, de pronto quiere que les dé un poco más de ejemplos de algunos elementos. Acá, se me olvidó nombrarles, hay otro que de pronto no está en la documentación. Hay uno que se denomina el gana-gana o win-win. Digamos que este modelo está muy basado sobre, yo como desarrollador, es algo parecido como los freelance de hoy en día. O sea, es gana-gana en el sentido de que la empresa obtiene lo que quiere, el desarrollador también obtiene lo que quiere. Significa que negociamos y finalmente yo puedo decir, mire, yo puedo hacer estas entregas muy puntuales de este proyecto y eso vale tanto. Y la organización dice, oiga, sí, me interesa, no me importa ese costo que usted dice, pero se me va a entregar esto con estas características, Eso se llamaba modelo gana-gana. Eso fue otro modelo, otro paradigma
del desarrollo de software. Lo que pasa es que, claro, es una utopía, o sea, realmente a veces llegar a esas negociaciones, pues no es tan fácil. Algunas empresas todavía tienen sus desarrolladores de base, que uno dice, oiga, yo estos desarrolladores no los dejo ahí porque me mantienen mi sistema, me lo mantienen bien, me le dan soporte, todo, y con el desarrollador feliz porque pues obviamente ahí tiene su trabajo garantizado. Pero ahí vienen después los problemas, ¿no? Imagínense el día de mañana pasa alguna situación, de pronto la persona ya no pueda continuar, la empresa quedó amarrada a ese ingeniero y pues complicado, ¿cierto? O viceversa, yo me quedé, como se dice, vendí mi alma a esta empresa y la empresa después llega a algún proceso de reestructuración, la compra otra empresa o finalmente la empresa entra en quiebra, entonces ya no me puede cumplir a mí y pues yo quedé amarrado a esa empresa mucho tiempo. Entonces, y sobre todo que de pronto unas veces cuando es tan leal en esas empresas, pues uno no evoluciona, uno no aprende cosas nuevas. Y entonces, no, yo conozco ingenieros que dicen, no, yo todavía sigo programando en Fox Pro 6.0, que eso es un lenguaje ya hace bastante tiempo. Yo lo trabajé mucho tiempo, pero se quedó en el tiempo. Y muchas personas se quedaron ahí en la construcción de ese software ahí. Y hoy en día es difícil encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque pues ya obviamente han cambiado muchísimo las tecnologías, las metodologías, y si no se adaptan rápidamente al cambio, pues va a ser más delicado. Y sobre todo hoy en día con temas de inteligencia artificial. Entonces, es todavía muchísimo más crítico este tipo de personas que se adaptaron solamente a trabajar en ese modelo gana-gana. Pero bueno, si quieren, entonces podemos hacer una rondita ahí como de preguntas. No sé si les ha parecido interesante lo que hemos comentado. Yo se los cuento mucho desde la experiencia, porque realmente a mí me gusta hablar de lo que he hecho profesionalmente, de lo que se encuentra en las organizaciones. Porque claro, a veces uno dice, es que esta teoría del modelo, pero cuando uno dice, oiga, yo tengo la oportunidad de participar en proyectos de este estilo, con esas situaciones, pues uno dice, sí, ya entiendo. Y claro, es lo que de pronto en algún momento yo decía, pues no sé si les dije específicamente a ustedes en alguna sesión, pero claro, uno entra a organizaciones donde a veces uno entra a administrar pobreza. Eso sí es literal. Hay veces uno dice, oiga, ¿y aquí dónde están los servidores? ¿Dónde están los equipos de desarrollo? ¿Dónde están? No, el servidor es de pronto una estación normal ahí. O sea, si se cae esa estación, se cayó el sitio web. No hay temas, por ejemplo, para Bastión, no hay temas de salida de correo, no hay, por ejemplo, temas de replicación, ¿cierto? O sea, por ejemplo, no hay, digamos, balanceo de aplicaciones, no hay arreglos redundantes de discos para la parte, digamos, de almacenamiento. O sea, una vez llega a entidades donde es literalmente esto es pobreza, ¿sí? Y hay entidades que a veces tienen muchos recursos y los subutilizan. Por ejemplo, hay muchas entidades que yo conozco que tienen, por ejemplo, toda la parte de implementación en DevOps, ¿sí? O sea, tienen toda la licencia, digamos, completa para gestionar estas herramientas y no utilizan prácticamente casi nada de eso. A duras penas tienen un repositorio de código fuente donde versionan los archivos y ya, pero no hacen todo lo que pueden llegar a hacer más adelante, o sea, con este tipo de tecnologías. Entonces, a veces uno se da cuenta que hay empresas que desaprovechan lo que tienen y hay empresas que les falta muchísimo. Pero bueno, eso es básicamente para que ustedes tengan en cuenta sobre lo que pasa en este tipo de paradigmas y pues desde el punto de vista de las organizaciones. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, alguna inquietud, de pronto hay algo que quieran comentar. Lo que pasa es que pues no veo bien aquí el chat. Se me va que... Listo, bien. No sé si alguien quiere comentar algo. De pronto, ¿qué les ha parecido hasta el momento? Tengan en cuenta esto, ¿no? Lo de los requerimientos. O sea, digamos que lo que ustedes estuvieron trabajando la semana pasada es clave. Saber llegar a identificar los requerimientos. Ven, yo les cuento una anécdota, por ejemplo, con este tema de lo que les decían estas organizaciones cuando se están tomando el tema de requerimientos. Los requerimientos hay que saber documentarlos. Los requerimientos pueden llegar a quedar ambiguos y una ambigüedad puede hacer que todo un proceso comercial se caiga al piso. Imagínense que, digamos, en una empresa tomaron mal el requerimiento, simplemente quedó una palabra mal expresada y esa palabra tuvo doble interpretación.
Para el área de desarrollo significaba una cosa, para el área comercial significaba otra, y para el área de la empresa, o sea, el área funcional, que era la que pues iba a utilizar el software, o era la que se iba a usufructuar de eso, pues esperaba algo diferente. ¿Y qué pasa? Pues claro, una mala palabra generó que el equipo de desarrollo implementara, pues se basó en el documento y pues implementó una funcionalidad. Comercial lo había propuesto como otra cosa y el cliente estaba esperando otra. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que lo que se implementó, si uno lo ve desde el punto de vista técnico, perfecto, ahí dice lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa? Muy seguramente comercial se equivocó, no lo supo expresar y pues cuando hicieron la parte de elaboración técnica, pues nada, desde el punto de vista técnico se cumple, pero comercialmente no. Y el cliente, claro, el cliente pues dice, pues aquí ustedes no me están cumpliendo, entonces vienen los problemas comerciales. Entonces ahí es donde vienen pues los incumplimientos y pues obviamente eso genera dificultades comerciales. Y ahí normalmente, ¿qué es lo que pasa? A veces alguien tiene que ceder, ¿cierto? O el cliente o la empresa que estaba haciendo ese desarrollo. Entonces finalmente pues, se determinó que la empresa fue la que cometió pues la situación desde el punto de vista comercial, tuvieron que tomar decisiones gerenciales y normalmente lo que se hizo fue algo que se conoce como el chain request, o sea, digamos un control de cambios. Entonces, ¿qué se hizo? Simplemente se le solicita al área de desarrollo, implemente esto adicional sin costo para el cliente, se hace, lo asume la misma empresa y finalmente se le da, pues, como gusto, se le da satisfacción al usuario final de que sí era lo que estaba esperando. Pero no es de que fue por una sola palabra, hizo que la interpretación de ese requerimiento cambiara. Cambió porque el área de desarrollo lo vio de una manera, cambió porque comercial lo estaba viendo de otra, y cambió porque obviamente el cliente estaba esperando otra. Ahora, ¿qué pasa? No es que sea necesario que el desarrollador tenga que estar en las sesiones. El desarrollador, por ejemplo, más adelante vamos a ver en las técnicas de requerimientos, pues el desarrollador puede estar en las etapas tempranas, sí, pero no en todo, porque digamos el desarrollador tiene muchas más ocupaciones, no puede, a menos que el proyecto sea exclusivo y uno diga, oiga, voy a tener a ese desarrollador 100% para este proyecto, pero a veces no suele ser así. Entonces, los desarrolladores pueden estar participando, pero depende mucho del analista. O sea, por eso la labor del analista es tan importante, porque finalmente lo que se documenta es lo que se va a entregar, ¿sí? A veces yo sé que hay desarrolladores que pecan un poquito, pero digamos que no es que esté mal, pero claro, se ciñen a la letra. Si el analista se equivocó porque cuando escribió una determinada etiqueta se le olvidó colocar una tilde, a veces el desarrollador la pone sin la tilde, ¿sí? Porque uno dice, me ciño literalmente al documento. Y claro, pues uno dice, bueno, pues eso fue lo que quedó firmado, pues hay que hacerlo así. Pero hay casos donde uno como desarrollador sabe que ese tipo de cositas, pues probablemente pudo haber sido simplemente una omisión y se le fue sin tilde, ¿cierto? Entonces uno puede ahí hacer el ajuste. Pero más adelante, pues por ejemplo, cuando estemos viendo historias de usuario, ustedes se dan cuenta que a veces lo que queda ahí puntualmente es lo que se debe cumplir y solo y única exclusivamente el cliente es el único que puede llegar a modificar eso. Si así lo dice literalmente, a veces hay que cumplirlo así. Porque, claro, unas veces se pone, pues, o sea, lo digo yo porque a veces uno tiene la oportunidad de decir, oiga, me voy a poner de chévere, hacerle un ajuste, a cambiarle, creo que la redacción le quedó mal. Y a veces el cliente se puede poner bravo porque le cambiaron la filosofía o la fundamentación de lo que quería expresar en esa etiqueta. Entonces uno dice, bueno, entonces por eso hay que ceñirse muy específicamente al requerimiento. Bueno, chicos, entonces de verdad que muchísimas gracias por esta sesión. De verdad que pues, yo quiero seguirles pues comentando todo este tipo de situaciones. No, profe. Entonces, pues la idea es que sigamos avanzando pues en estos conceptos y de verdad que pues nos vamos apropiando todavía muchísimo más de esta fase de análisis, que es lo que nos convoca pues durante todos estos días para que podamos realmente hacer unos muy buenos proyectos. Entonces, nada, agradecerles por su participación. Lastimosamente yo sé que no se pudieron unir todos los que estábamos esperando por pues, la situación un poco, la dificultad que tenemos aquí con Teams. Esperamos que ya en la próxima sesión no tengamos esas situaciones. Sin embargo, la recomendación es
posteriormente pues van a encontrar ustedes el video. Recuerden que ustedes lo ubican en la zona de sesiones en línea. Ahí siempre van a estar disponibles los videos. Ustedes el día de mañana ya los van a poder encontrar. Entonces, para que por favor también ustedes con sus compañeros repliquen esta información. Sesiones en línea, ahí van a estar las sesiones. Recuerden, cualquier inquietud, ahí por lo menos en mi ficha ustedes me pueden escribir directamente por mensajería de Sajuna. Igualmente al ingeniero Oscar, ustedes también, cualquier inquietud, con mucho gusto. Y nuevamente invitarlos a que continuemos con las actividades. Ya muy juiciosamente ustedes estuvieron entregando la primera actividad y pues la idea es que pues sigamos continuando con la siguiente evidencia, que pues está muy ad hoc con la temática que estamos abordando de la ingeniería de requerimientos. Entonces, muchachos, les agradezco su participación y pues nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Gracias, buenas noches. que estén muy Muchas bien. gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Vale, que estén muy bien. Profe, una consulta. Sí, señor. Es que estaba revisando el cronograma y tengo acá algo de instructor de bilingüismo. Sí, sí, sí. Sí, ustedes van a trabajar. Pues recuerden que ustedes van a trabajar durante esta fase varias competencias. Ustedes van a trabajar competencia de bilingüismo, competencia de comunicación y van a estar trabajando la competencia técnica y si no estoy mal también van a ver la competencia de matemáticas. Entonces vamos a estar casi que 4 competencias al mismo tiempo. ¿Eso aparece directamente en la plataforma, la programación de las clases o como tal el curso o cómo funciona en este caso? Sí, Porque yo normalmente- solamente tengo un curso. Sí, sí, tranquilo. O sea, digamos, recuerden que ustedes son una ficha, digamos que ustedes son la ficha, por ejemplo, la 346-6000, ¿cierto? O la 359, bueno, la del ingeniero Oscar. Ustedes simplemente, ¿qué pasa? En el cronograma, ustedes van a encontrar quién está a cargo en esa semana de una determinada actividad. Entonces, normalmente los instructores colocan o publican algo que se llama el anuncio, así como ustedes pudieron entrar a esta sesión. Ustedes van a encontrar en esa sección de anuncios los anuncios que hace cada instructor de los días que van a desarrollar su sesión en línea. Entonces, cuando ustedes entran ahí en la zona de anuncios, ustedes van a ver, mire, esta semana la profesora, bueno, la instructora de comunicación va a dar su sesión en línea el día miércoles a las 7. Entonces uno dice, mire, la profesora va a estar ese día ahí dando su sesión. Entonces, por eso tienen que estar muy pendientes de los anuncios, porque los anuncios son el mecanismo a través de los cuales los instructores pues van dando esas orientaciones. Y obviamente ya durante la sesión en línea pues les indican específicamente otros elementos que van desarrollando ahí. Ok. Sí, es que tenía esa duda porque como tenemos una evidencia que se vence el 1 de junio, pues todavía falta una semana y alguito, creo. Pero pues como las actividades del programa sí la hemos estado desarrollando con bastante tiempo, entonces por eso tenía como la duda ahí. Sí, correcto. Pero sí, no hay ningún problema. Entonces, ahí la Y, idea profe, una consulta, lo de, ahí dice formulación, la siguiente evidencia es la formulación del proyecto del software, ¿sí? formulación del proyecto de software, sí, correcto. Esa es la siguiente Eso actividad. nosotros lo hacemos directamente de acuerdo al material de apoyo y a la guía. Sí, claro. Recuerden que de Es todos que, modos, en algunas sesiones, pues vamos a estar ahondando un poquito sobre la actividad, la guía, y pues obviamente la idea es que las inquietudes, pues ustedes nos las pueden comunicar. Digamos que la idea de estos espacios precisamente también es poder dar claridad y acercamiento a las actividades que están propuestas en la guía para que asimismo ustedes puedan desarrollar las evidencias sin ningún problema, es decir, sin ninguna ambigüedad de pronto de interpretación. sí, listo, sí, profe. Sí, es que como ahí dice que debemos seleccionar una de los instrumentos para realizar el software y eso, sino que como tal, como no sabría de qué pues, tenemos que hacerlo, nosotros tenemos que buscar como de qué se haría el proyecto. O esa Sí. primera parte es específica en algo que vamos a desarrollar a través del curso, o es algo como solamente por realizar la actividad.
No, digamos que normalmente la idea en estos casos pues es tener pues una idea, o sea, digamos que la idea precisamente es basado en una idea que ustedes en un momento dado planteen, utilizar la metodología, identificar los requerimientos y obviamente adaptarse a una técnica para, digamos, recabar esos requerimientos. Pero no se preocupe que eso igual lo vamos a ir indicando en las siguientes sesiones, porque pues digamos, conforme vamos avanzando en la temática, pues también vamos avanzando obviamente en esta identificación de estos elementos que están en la guía. Ah, listo, dale, profe, qué pena contigo extenderte la sesión. Listo, no hay ningún problema. Entonces, Listo, dale, profe. Muchísimas muchísimas gracias, que gracias descanses. Feliz y noche. nos vemos. Que estén muy bien. Dale, Muchísimas gracias a hasta todos. luego. Hasta luego. Gracias, instructor. Buenas noches. Gracias.